Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una edición más de Psicología y Deporte a cargo de la Dirección General del Deporte Universitario. Agradecemos, por supuesto, las facilidades a la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, a la Dirección de Comunicación Social, a su staff, que nos permite llegar hasta todos ustedes a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a tomar, iniciamos desde las semanas pasadas un ciclo de psicología aplicada al deporte en jueces y árbitros deportivos. Tema poco tocado, es un tema que psicológicamente se ha abordado, sin embargo sigue siendo pues novedoso, sigue siendo eh, todavía joven, aunque en México, y vale la pena eh, empezarlo a pues hablar, empezarlo a platicar, a visibilizarlo. Vale la pena empezar a hacer conciencia de la importancia del trabajo psicológico de una manera formal, profesional, en nuestros árbitros y en nuestros jueces deportivos. Vamos a estar hablando de esta importancia y sobre todo algunos requerimientos, requisitos, por ahí algunas pequeñitas propuestas, podré estar hablando sobre lo que se tendría que, en el aspecto psicológico, comenzar a trabajar. Bien, pues les doy la bienvenida, compartan para que lleguemos a más auditorio. Estoy compartiendo, ahí voy a estar pendiente de las redes sociales para leer sus comentarios y parece que el tema es interesante. Ayer recibí un par de mensajes precisamente de jueces y unos árbitros de algunas disciplinas deportivas interesados en el tema. Entonces me preguntaban que cuánto costaba. No, no cuesta, es gratis, es Facebook Live, estaremos en directo. Y bueno, pues ya estamos iniciando. Déjenme compartir la pantalla eh, para pues sí nos ponen dos en contexto, ¿no? Ahí estamos. Vamos a compartir. Bien. Perfecto, ahí está el tema. Excelente. Bien, perfil psicológico de los jueces y árbitros deportivos. Bueno, ya lo estaba tocando. En el deporte hablamos de atletas, hablamos de entrenadores, hemos platicado y abordado el tema inclusive de directores deportivos, directores institucionales, federativos, asociaciones, todo alrededor, staff, cuerpo médico. En psicología del deporte hemos entendido que, o hemos aprendido, que es la palabra correcta, que el mejorar las condiciones emocionales y psicológicas de los atletas no solo corresponde al atleta, le corresponde a todo lo que está integrado alrededor de él. Hablamos de entrenadores, hablamos de amigos, compañeros, hablamos de, por supuesto, los entrenadores, los rehabilitadores, los médicos, inclusive los managers en algún momento, cuando esta figura existe en el deporte, directivos, federativos, prácticamente todos, con una sola decisión, pueden alterar o no el estado emocional de un deportista. Si bien el deporte competitivo o el deporte formativo tiene una instrucción muy clara, los objetivos van enfocados a la persona que lo practica, pues entonces entender esto desde el tema sociológico o psicológico, pues entonces resulta relevante las conductas y los comportamientos que todos alrededor de una persona que hace ejercicio, actividad física o deporte va a tener. Por supuesto, una decisión, podemos irnos hasta medios, prensa. El tema abarca un montón de aspectos. Sí, lo que queremos es fomentar y formalizar, eh, fortalecer el aspecto psicológico de un atleta y en este caso los jueces y entrenadores, los jueces, pues van siendo también unos protagonistas en este impacto, pero no quiero hablar hacia el atleta, hoy quiero hablar sobre el juez sí mismo, el árbitro en sí mismo, que va a permitir precisamente que él como ser humano pueda tener su mejor papel, su mejor desempeño, su mejor actuación, entendiendo él mismo esta figura del juez, del árbitro deportivo, como una persona, por supuesto. Es una persona que es un protagonista, como bien dice la lámina, silencioso, pero con mucha relevancia, en donde depende de él la justicia y el equilibrio de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
No solo aquí el deporte estará viendo al atleta, sino también a las personas que los van integrando. Hemos hablado también de la salud emocional del entrenador, hemos hablado de la salud emocional del atleta, pero hoy nos toca hablar, como ya lo hablábamos, eh, de los jueces y los árbitros que en tema psicológico, pues bueno, van a requerir de un perfil específico y sobre todo el uso y el desarrollo de diferentes capacidades psicológicas para desempeñarse de la mejor manera, tomar decisiones, mantener la calma, mantener un juicio crítico y equilibrado, proyectar autoridad sin que esto suene prepotente, ser imparcial, soportar la presión que a veces, digamos, en un estadio, o lo puedo poner así, un rival puede soportar la presión del público en contra, pero imagínense una persona que pueda soportar la presión de todos los que están dentro de un estadio, de un público, del otro público, inclusive de los jugadores de un lado, del otro equipo, bancas, o sea, imagínense ser la persona que tenga que aguantar toda la presión alrededor de un encuentro deportivo. Ya lo vemos desde esta perspectiva y me parece importante resaltar el tema del desarrollo psicológico, el perfil psicológico, sobre todo lo que tenemos que trabajar para fortalecer esta figura de los jueces y de los árbitros. Aún así, con esa presión, pues manejar eh, pues ser fluidos, tener una comunicación totalmente clara, directa, con los integrantes en donde esté interactuando. Bueno, pues yo encontré y ahí en la literatura revisaba el otro día y puede haber muchos aspectos en el tema del perfil de un juez, de un árbitro, pero eh, me parece ahí lo pude medio redondear a 7 aspectos. Los voy a leer de manera puntual, sin embargo los vamos a ver de manera detallada. El primero tiene que ver con un perfil psicológico que tiene que ver que es una persona que tiene que ser equilibrada emocionalmente. Debe de tener de manera natural un manejo de la ansiedad y del estrés natural. ¿Por qué? Porque a eso va a ir. Se va a enfrentar a un entorno donde puede tener a todos y a todo mundo en contra. Entonces, una persona que su validez como referee no está determinada por de pronto acciones o acciones que pueda o no dejar o pueda tener. Entonces, un control emocional, una autoestima sólido basando en sus acciones, considerando que como todo humano, eh, pues tiene la capacidad de cometer errores. Cuando lo sabemos, los errores no generan tanto estrés ni conflicto. Cuando sabemos que esa búsqueda de la perfección tampoco se llega, podemos entender que entonces somos humanos. Y esto genera mucha ansiedad. Entonces estamos hablando de una persona susceptible a equivocarse, aunque los demás no lo quieran. ¿Quién no lo hace? Es la realidad. La estabilidad emocional y control de estrés, a pesar de estas condiciones naturales, pues va a tener que estar de manera natural teniéndolas. Y si no las tiene y quiere funcionar como juez y árbitro, pues lo va a tener que empezar a desarrollar. Toma de decisiones rápida y precisa. Hoy inclusive, pues ya tenemos tecnología que nos permite ir a revisar acciones para darle un toque mucho más justo, equilibrado al encuentro, a un partido. Me parece interesante estas ayudas digitales que permiten a un juez mantener esa calma, esa profesionalidad, esa ética, cuando las cosas así parecen que de pronto se le pueden escapar. Me parece que es una ayuda importante el tema tecnológico, sin embargo, esto no lo va a aislar de que aún así las tomas de decisiones tengan que ser contundentes, apegadas a un reglamento, rápidas, precisas y sin titubeos. Al final, el liderazgo tiene que ver con este tipo de características. Y si se dan cuenta, lo que estamos hablando tiene que ver con lo que de alguna manera, en términos psicológicos, es un líder. También es un líder en la cancha. Imparcialidad y justicia. Es el juez, es el abogado de todos en ese momento. Es la persona que va a poner el equilibrio, es la figura que va a dar calma, es la figura que va a permitir que los encuentros fluyan de la mejor manera, siempre de una manera justa, equitativa
buscando que este juego se lleve de la mejor manera posible en un entorno ético, en un entorno de juego limpio. Y bueno, pues la imparcialidad, la justicia va a ser algo que seguramente va a tener que estar desarrollando, apegado, por supuesto, a sus manuales, a sus criterios, a sus protocolos de juez, precisamente para apegarse cada vez más a esta imparcialidad, a esa justicia. Pues la comunicación y el liderazgo, ya lo hablábamos, todo en sí, todo este perfil nos lleva a un liderazgo. Esta comunicación tiene que ser fluida. No podemos titubear, no podemos cortar palabras en la duda, no podemos quedarnos callados, tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener una justificación para cada acción y decisión que estamos tomando. Que sí, está el factor error y esto me parece que es importante recalcarlo, el factor error no solo está en él, seguramente también estará en un entrenador, también posiblemente puede estar en un juez y también puede estar en la colectividad. No sabemos de muchas historias, muchos momentos donde de pronto la colectividad se va en contra de un juez cuando no tendría que haberlo hecho, pero como hemos dicho y hemos visto también en otros temas, la masividad no piensa, actúa por impulso basado en emociones. Esto es complicadísimo, pero en el deporte esto sucede, es una realidad. Aún así, el árbitro, el juez, el referee tiene que mantener perdón, esta integralidad de sus acciones, comunicar, enfrentar, imponer su decisión. Va, entonces, qué difícil es ser juez, ya lo estoy viendo. Qué difícil, qué complicado es estos árbitros, jueces deportivos y sobre todo el contexto formativo que hay atrás de ellos. Hay algunas federaciones, lo quiero decir, que hacen un gran trabajo con sus jueces, con sus referees, no solo en la parte técnica, sino hoy vemos jueces, híjole, el otro día de broma estaba viendo un encuentro de un partido, no voy a decir de cuál, pero me parecía que los jueces tenían mejor forma física que los atletas. Entonces, hasta ese nivel, porque en algunas asociaciones y algunas federaciones, esto ya es una necesidad, ¿no? ¿Cómo pretendemos tener un ritmo de juego, de ritmo de decisión? Me voy a ir a un ejemplo, porque esto puede sonar a crítica, pero tiene una base entendible. Tener una base física como árbitro, te va a permitir tener una condición física para poder desempeñarse de mejor manera. ¿Por qué? Es evidente, tu cerebro, mi cerebro y el de todos, cuando hay un desgaste físico, tu capacidad de atención, concentración, visión periférica se va a reducir. Es natural, es biología. Entonces, resulta indispensable que estas federaciones o estas asociaciones hoy tengan un criterio muy importante que sea la condición física. Y no es broma, ¿eh? De verdad que lo vi en un encuentro, parecía que los referees tenían mucha más preparación física que los mismos atletas que estaban participando. Felicidades. Autoconfianza y eficacia, y autoeficacia, por supuesto, no hay un juez que tenga que desarrollar esa autoconfianza para saber. Hemos hablado mucho en psicología de la confianza que tienen los atletas. Esta confianza no solamente es de palabra. Esta confianza no se da, lo hemos dicho, no se da porque un motivador se presente y te hable bonito y te diga, sí puedes, hoy ganas. La autoconfianza no es así. A veces lo he escuchado en notas, lo he escuchado en redes, lo he escuchado en muchos medios, este tipo de figuras que hablan de una manera muy padre, pues sí, son motivadores, la motivación, este tipo de motivación es instantánea, te hará clic de pronto, pero no es algo que modifique en la profundidad. En algunos casos podrán entenderla y podrá trabajarse, algunos tendrán la capacidad de escuchar y hacerlo, pero la autoconfianza es algo que se trabaja y tiene su base sólida en la formación. Si yo conozco un reglamento como juez, conozco el reglamento como el deporte que voy a juecear, conozco los criterios de calificación de la disciplina, pues esto me va permitiendo tener una confianza mayor que solamente creer que soy bueno y que lo merezco y que lo tengo que hacer bien. La confianza va basada en una base sólida, primero de conocimiento y de formación. Ahora, la autoeficacia está asociada
a esta capacidad de entender, de saber que por mi conocimiento, mi experiencia, el nivel de profundidad que tengo del deporte, el nivel de profundidad que tengo del reglamento, el nivel de profundidad que voy teniendo de todos los criterios que envuelven el deporte o la disciplina que voy a juecear, pues bueno, eleva mi probabilidad de autoeficacia. Por supuesto, ayudado de otros factores, ¿no? El tema mental va a generar. Recuerden algo importante, nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Es su principal objetivo. Todo lo que pueda atentar con, con nuestra integridad física o emocional, pues el cerebro se va a manifestar de una manera en la que hoy podemos entenderlo como ese sabotaje. Nos sentimos dudosos, con nervios, claro, porque el cerebro nos está diciendo sal de ese entorno, que en el deportivo es, en la integridad hay peligro, claro, no es ahora entendemos por qué nos podemos sentir dudosos, inseguros, y también te van a juzgar y te van a calificar y te van a criticar. Entonces hay un riesgo emocional y el cerebro lo sabe, anticipa muy bien estas cosas y entonces no es en vano que nos tengamos que sentir de pronto de esa manera. Bueno, pues entender que la confianza y la autoeficacia, de manera natural, un juez va a empezar a enfrentar a ese cerebro que le dice, no hagas esto, no te metas en esa camisa de 11 varas, toma esta decisión, no tomes la otra, estás de visita, no hay nadie del otro equipo, si le marcas a ese equipo, la porra se te va a aventar o se va a bajar a buscar, o no te van a dejar salir del recinto. Bueno, entonces esta confianza, esta autoeficacia de manera natural puede empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque el cerebro está actuando bien. Qué importante es que entendamos que sobre eso nos tenemos que reponer en el término del deportivo por lo pronto, bueno, en cualquier área realmente. Esta confianza no se da solo por decir soy bueno. Esta confianza se trabaja primero en la base del conocimiento y en la experiencia y en la práctica. Bueno, vámonos con el punto 6, la motivación. Ya me estoy adelantando un montón, creo. Motivación y compromiso con la tarea. Bueno, pues como todo, como toda persona que ama una profesión, ama un deporte, ama lo que hace, pues esta motivación intrínseca, voy a hablar de este tema, ahorita no me clavo en esto, lo voy a ir avanzando, pues va a ser fundamental. Si un juez solamente se basara en su motivación externa, yo creo que al otro día dejaría de ser juez. Un juez tendrá que basarse en la motivación interna que le implica el simple hecho, la satisfacción de estar haciendo las cosas lo mejor posible. Y si nos vamos en el tema deportivo, con los atletas lo hemos hablado mucho. La motivación externa es muy buena, es poderosa, pero es peligrosísima cuando solamente se tiene como una fuente de movimiento o de motivación. Bueno, pues compromiso con la tarea. El que ama esto seguramente se va a estar preparando. Y hay un tema de personalidad. Sí, sí hay personalidades más afines al jueceo. Eh, no quisiera hablar de, de que una personalidad no puede ser juez. Yo creo que cualquier persona que busque ser un juez, un árbitro, va a tener que ir cumpliendo, trabajando en mayor o menor grado este tipo de perfiles. Claro, como en el deporte, hay unos perfiles que facilitan la actividad deportiva, pero no son determinantes. Hablábamos hace 15 días en este mismo espacio, donde hoy en día no hay un perfil específico, no existe psicológico para hacer cierta actividad deportiva. El introvertido, el extrovertido, el que es más ansioso, el que es menos ansioso. Hoy, ninguno de estos perfiles limita el que en algún momento el atleta pueda llegar a tener un gran desempeño deportivo. Hoy no existe. Hoy digamos que bueno, todos podemos llegar a hacerlo, con mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho esfuerzo, lo que es el tema. Ok, vámonos ahora sí con un poquito más a detalle. Eh, la estabilidad emocional y control de estrés, pues ya lo estábamos tocando. Van a estar expuestos a una presión constante. Es más, todavía ni salen a jugar y ya les están gritando y ya están saludando a mis pobres jueces, ¿no? Todavía no empieza el partido y ya los están saludando desde la porra, ¿no? Estos jueces entienden que van a entrar en un entorno altamente estresante, la gente está estresada, se estresa más cuando el rival es mejor deportivamente hablando o su equipo no desempeña como quiere o ven acciones que no les gustan, pues es un caldo de cultivo donde el juez sabe que va a estar entrando en un momento, en una situación muy crítica, en donde
va a tener que mantener esta integridad emocional, ¿no? Alta tolerancia al estrés, pero cuando digo alta es alta, no es cualquier cosa. Resiliencia, ¿por qué? Porque puede equivocarse y además él puede saber que se equivocó, pero aún así tiene que mantener este liderazgo, este comportamiento verbal, este lenguaje no verbal y este manejo de la ansiedad para tratar de mantener a su cerebro eh, captando las señales visuales, auditivas, comportamentales pues, de una manera objetiva. No puede, no hay forma de que el estrés te sobrepase, ¿no? Esta capacidad que va a tener o se va a tener que desarrollar a través de un entrenamiento, que bueno, ya es la propuesta, un entrenamiento para manejar su nivel de activación, entender que todos funcionamos con un nivel de activación fisiológica que es el estrés. El estrés no es malo, lo hemos dicho muchas veces, pero cuando no aprendo a bajar estos niveles de estrés o de ansiedad sobre todo, pues entonces va siendo perjudicial y dañino para todos, entonces para cada persona. Entonces, que el juez entienda que hay un nivel fisiológico, en pocas palabras, hay un nivel de estrés o de ansiedad que le permite funcionar mejor, tener mayor atención, estar más atento, tener un sentido más de alerta, los sentidos se agudizan. Ese es el estado que queremos. Generarlo o fomentarlo, encontrarlo, es un arte fisiológico a través de la respiración, a través de un buen tipo de pensamientos, a través de un buen significado de lo que estás haciendo. Son como tres estrategias ahí, si alguien lo está viendo, que rápidamente podría estar viendo. El manejo y la gestión de la ansiedad. ¿Qué importante es esto? Bueno, la toma de decisiones rápida y precisa. Hay que entrenar decisiones. O sea, claro que se entrenan las decisiones, sí, se requiere mucha capacidad de atención, se requiere muy buena capacidad de concentración, mucha capacidad de percepción espacial y pues una velocidad de procesamiento de información rápida que te permita decir, se salió el muchacho y no es canasta, ¿no? Esta memoria, hablamos de memoria, atención, concentración, es una memoria operativa a corto plazo, selectiva, donde esta capacidad de encontrar estos sentidos simultáneamente, pues va a tener que irse desarrollando. La misma práctica te lo desarrolla, pero en el deporte no podemos esperar que en sí el deporte mismo te dé estas cualidades. No, estas se entrenan. Trabajar la atención, trabajar la concentración de una manera mucho más formal, tener tus sesiones donde puedas estar entrenando tu capacidad de toma de decisiones, tu capacidad de analizar estímulos relevantes, selectivos y tomar una cierta decisión. Bueno, pues eso es un entrenamiento pues, de alto rendimiento, como lo hemos estado implementando con los atletas. Entonces, eh, no acaba y tenemos que estar formándonos en esta toma de decisiones, en este manejo de la presión y aún así tomar una buena decisión. Ahí está la toma de decisiones rápida y precisa. Lo estaba manejando como perfil, pero ya también lo estoy manejando un poquito como la necesidad de hacer. Imparcialidad y justicia tiene que ver con el conocimiento, ¿no? De la formación, de esta evaluación que debes de tener de tus jueces, evaluación no solo de su actuación, por supuesto, la evaluación que tiene, que se debería tener, creo, del conocimiento, insisto, casi todos conocen muy bien su deporte, del reglamento, por supuesto, y también de la forma de actuar. O sea, evaluar al que va a juzgar, evaluar al que va a arbitrar. Esto es muy importante. Esta evaluación que se hace, como se puede hacer de un entrenador, evaluar al que entrena, también el entrenador evalúa al entrenado, claro, toma decisiones con base a su preparación física, técnica, manejo de grupo, bla, bla, bla. Un entrenador evalúa a un atleta. Bueno, pues normalmente una institución tendrá que evaluar a un entrenador. Y no solo de medallas, porque ese es otro tema, ¿no? Nos sesgamos a la medalla, nos sesgamos al logro y ese es un grave error. Tenemos que evaluarlo de la manera, de muchas maneras. Cómo se está comunicando, cómo está ejerciendo liderazgo, cómo está integrando al equipo, cómo está ejerciendo su control y su poder. Entonces, se evalúa al entrenador, no debe ir tan lejos. Pero también pues, es importante que el que va a juzgar, arbitrar, sea también evaluado por su propio gremio, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Y podemos ir en series de evaluaciones, evaluaciones, evaluaciones de todos los implicados en el deporte, pero aquí una parte importante de esta imparcialidad y justicia es que
sientas de alguna manera que los conocimientos que estás aplicando también sean retroalimentados. Y esta evaluación a veces se presta es que los quieres correr, los quieres tronar. No, 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 no. La evaluación pedagógicamente bien aplicada tiene un objetivo fundamental, que es generar retroalimentación. No es para correr a nadie, que la usen para eso es otra cosa. Pero la evaluación, el examen, tiene un objetivo pedagógicamente fundamental, que es generar las áreas de oportunidad para retroalimentar a las personas. Entonces, inclusive temas de justicia social, temas son cosas, son cuestiones que tienen que ser muy claras en la persona. Y esto a veces no se ve en su actividad como tal deportiva, se ve en la actividad fuera de él, ¿no? En su vida social. Qué importante es ver y evaluar a las personas, no solo en el deporte, sino en el entorno. Comunicación y liderazgo, pues no está de más, pero aún así la comunicación y liderazgo, la comunicación se entrena. Es necesario aprender a hablar, es necesario aprender a ser claro y directo, es necesario comunicar verbal y no verbalmente la misma instrucción. Qué importancia es entender que mi cuerpo también expresa y no necesariamente expresa lo que mis palabras están diciendo. Tener ese manejo verbal y no verbal alineado, pues va a ser importante. La fluidez de comunicación, que sea directa, que sea precisa, que sea clara, pues creo que va a ser muy importante con esta interacción tanto con los jugadores, pues no creo, más bien va a ser necesario desarrollarla con los entrenadores, que generalmente están en un estado emocional, casi todos de frenesí emocional, ¿no? Y que no escuchan. En un estado de frenesí emocional, un entrenador no escucha, un jugador no escucha, y aún así lo vamos a tener que comunicar y aún así lo vamos a tener que imponer, ¿no? La asertividad, pues entender, ¿no? El autocontrol, la comunicación de habilidades de negociación son fundamentales. Eh, Siempre el reclamo va a ser por algo que tal vez no hice o que dejé de hacer o hice mal. Puede o no ser real, pero a veces sin la tecnología no es fácil. Pues, prácticamente podría decir que es imposible saber si yo como juez tomé una decisión equivocada, ¿no? Entonces, esta capacidad de tener la negociación en un segundo, en 2 segundos con un entrenador, va a ser fundamental. Y todas estas cualidades o capacidades, competencias, hablando de recursos propios como juez, pues son formables, son entrenables, son desarrollables. Entonces, ahí está esta comunicación a desarrollar. Bueno, ya hablábamos de esta confianza, ¿no? No solo es creer, aunque ahí está el bullet y dice creer en la propia capacidad, creo que por el hecho de estar ahí tendríamos que tener este tema, pero hay que pensarlo, sí. Sin embargo, hay que trabajarlo. El conocimiento profundo de lo que vas a hacer en términos teóricos también te permite, ya lo decía hace rato, funcionar con una mayor probabilidad de efectividad, ¿no? El segundo punto en la confianza es la autoeficacia. Saber que tengo el conocimiento para saber que voy a aplicar lo que sé que tengo de conocimiento, ¿no? Ahí dice, hay un tema, el segundo dice, la autoeficacia arbitral está asociada con menor ansiedad y mayor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sepa yo como persona, juez, árbitro, que tengo un conocimiento profundo, y no es que, lo conozco, es que la evidencia sí lo dice. Me hacen una evaluación, salgo muy bien, entonces soy capaz de saber que tengo el conocimiento suficiente para ir a tomar una decisión. Cuando tomamos cuando nos sabemos competentes, cuando sabemos que tenemos los conocimientos, la ansiedad es mucho menor. Existe, claro, es natural, lo decíamos, pero y tiene que ver con personalidades. Pero insisto, hoy afortunadamente ninguna personalidad determina un éxito en algún área. Eh, se desarrollan las competencias y cualquier persona lo puede desarrollar, ¿no? Entonces es el equivalente a saberse, pues cuando a los hijos les preguntamos si están nerviosos por hacer un examen. Hay de dos, el que pues es nervioso de naturaleza, pues te va a decir lo de siempre, ¿no? Pero el que realmente estudió y no tiene duda, te va a decir que no, que está seguro de lo que va a hacer. Es la confianza y la autoeficacia también que se genera a través del conocimiento, ¿no? No solamente es creo, creo que lo voy a hacer bien. Bueno,
Ahí estamos hablando de comunicación, autoeficacia, motivación y compromiso con la tarea. Aquí voy a tocar este tema porque me parece, eh, a lo mejor me extiendo un poquito más. Hacer lo que estás haciendo en términos de jueceo implica saber, yo les decía hace rato, imagínense el entorno de estar jugando, de estar en un entorno que casi, casi desde que llegas ya están en contra tuya, por experiencias pasadas, por lo que quieras. Es un entorno muy complicado, el de un juez. Eh, Esto implica que no estás llegando no por un reconocimiento social, va más allá de un sueldo, va más allá de una capacidad económica, va más allá de un prestigio, porque lo que te lleva es la motivación interna. Hemos hablado eh, que la motivación interna, eh, pedagógicamente, y lo voy a decir como lo he dicho siempre, desde el análisis de los 25 años que llevo en esta área de psicología del deporte, bueno, se ha analizado el tipo de motivación y la motivación que se permea culturalmente es una cultura de resultado. Se valida al atleta por sus resultados, se valida al entrenador por sus resultados. Entonces, esa cultura no la pienso cambiar, no está en mis manos cambiarla. Realmente es un tema de personal. Cada uno va a tener que ir a asumir cómo se quiere mover en el mundo, pero en tema de salud mental sí hay una implicación complicada. Cuando un atleta no logra lo que tiene en términos de motivación, es terrible a nivel emocional. Hay historias terribles, no las voy a contar, pero el tema es porque solamente estamos enseñando que se mueven por una cuestión externa, una motivación externa. Ah, ¿hay beca? Sí voy. Ah, ¿hay lana? Sí voy. Ah, sí me voy a llevar la medalla, el premio, entonces sigo. Si no, no. O sea, todo empieza a funcionar con una motivación externa de si me conviene. Pero no los culpo a los atletas, no los culpo. Pues es una cultura del resultado. Desde chiquitos lo hemos hecho, ¿no? Basta ir ahorita al parque de la esquina y ver un partido de fútbol, ¿no? Entonces, el tema de ganar, perder a un niño de 6 años, híjole, qué complicado, el equipo va a estar complicado, los que van perdiendo, véanlo, ¿no? Entonces, se mueve una motivación externa que es muy poderosa, pero es sumamente engañosa para el tema de salud mental. Si tú te mueves solo por las recompensas, vamos, es muy probable que cuando no las tengas, no las pases bien, no la pases bien. Nos pasó en pandemia. ¿Para qué entrenamos? ¿Cómo que para qué entrenamos? Si no vamos a competir, uy, claro, ejemplo de motivación externa, no. A ver, esto es formativo, tú tienes una responsabilidad con un equipo, es por el simple hecho de hacerlo, por eso estás aquí, creo, ¿no? Ahí empieza la motivación interna. Decimos el gusto por hacer tu actividad simplemente por hacerla, pero no enseñamos así. Entonces, la motivación interna se cultiva y se tiene que ir modificando conforme el atleta va pasando, porque si no, de verdad que a los 15, 16 ya es un problema. Eh, pero transformar este jueceo, esta persona entiendo que hace lo que hace por el simple hecho de que le guste, como al deporte. Ganar o perder para un deportista, dice, no, ¿cómo? Sí, ganar o perder, él tendría que estar orgulloso del esfuerzo y sacrificio que está haciendo todos los días. No le dio ganar, esa es otra cosa. El otro juega. Tu entrenador puede cometer errores, ¿no? Tu equipo puede cometer errores y no se determina todo a ganar y perder. En el caso de los jueces, pues tu actividad casi siempre va en contra de una motivación externa porque a menos de que te vaya muy bien, la gente te va a aplaudir. Eso creo que no sucede muy a menudo y generalmente sucede todo lo contrario. O sea, no llegas y no das lo que los demás quieren. Por supuesto que eso tiene que reforzar una motivación interna de seguir amando lo que estás tratando de hacer o lo que estás haciendo cada vez mejor. Eso es una motivación interna que tiene que seguirse cultivando de una manera sólida, fuerte, importante. Si no, no hay forma de que sobrevivas en el jueceo. Esta motivación es mucho más estable, la motivación interna. Es más estable a través del tiempo y además se convierte en una forma y una filosofía de interactuar con el deporte. Deportistas, entrenadores, familia, público, en donde no solo lo que me mueve es lo externo. El estatus, la remuneración, eso se va a acabar, créanme, y eso nubla la motivación cuando no se tiene cultivada de manera interna. Entonces, juez sigue cultivando árbitros, sigue trabajando en esta motivación interna, amando lo que haces,
por el simple hecho de tratar de buscar ser mejor en esta actividad, ¿no? Ese es el tema de la motivación interna. Bueno, personalidad, ya estábamos hablando de la personalidad. Pues rasgos de alta personalidad tiene que ver compromiso, ¿no? Bajo nivel de ansiedad y tolerancia, pues bueno, sean personalidades que les facilite como a todos. Pero en serio, pero en verdad no encontramos todavía en la literatura una personalidad, de hecho no existe, que diga, esta es la personalidad que se necesita para ser juez. No, hay rasgos de personalidad. Ah, mira, esta persona es muy tolerante, esta persona es muy paciente, fíjate, esta persona no se engancha con nadie, esta persona parece que no tiene emociones, es muy fría. Esta va a ser la personalidad. Bueno, son rasgos al final. No quiere decir que alguien que no los tenga no los pueda desarrollar. Para eso es el entrenamiento. Y alguien que los tiene, pues se le pueda facilitar. Esto es natural y esto es normal. Y pasa en la escuela, pasa en el trabajo, pasa con las amistades, pasa, por supuesto, en el deporte, pasa con los entrenadores, pasa con los jueces, pasa con un jefe, pasa de muchas maneras. Entonces, no hay una personalidad per se que diga va a tener éxito, pero sí podemos identificar estos tipos de rasgos de personalidad o este tipo de perfil que va a facilitar. Si no los tienes, entonces hay que empezarlos a trabajar. ¿Sale? Bueno, ¿qué conclusiones podemos ir cerrando ya para ir terminando este ciclo el día de hoy? Pues no depende, entender que el desempeño de jueces y árbitros no dependen solamente de un tema técnico. Está involucrado, como lo hemos dicho siempre, el entorno emocional, muy complejo, en donde el juez tendrá que entrenarse y desarrollar estas competencias, ¿no? Esta estabilidad emocional va a ser fundamental porque también un partido juecear algo que es sumamente muy estresante tendrá que tener su descarga emocional, ojo, de manera saludable. Esto lo hemos dicho. Te va a descargar de manera saludable después de pitar un juego muy estresado, muy complicado. Te va a ayudar a tener una descarga emocional, salir a caminar, sí. Te va a ayudar a tener tu sesión de relajación 5 minutos en el vestidor después de pitar, sí, pero lo hemos dicho, de manera saludable. Salir y fumarte un cigarro también te va a descargar el estrés, pero no necesariamente es la forma más saludable. Salir a tomar esa copa de alcohol o esa cerveza, pues sí, sí, te va a descargar el estrés, pero no necesariamente es la forma saludable. Llegar y meterte a comer y atragantarte algo que no debería, te va a disminuir la ansiedad, sí, la carga de estrés la vas a liberar, pero no necesariamente es lo saludable. Entonces, entender que hay formas de liberación de estrés y de gestión va a ser fundamental que las incorpores. La autoeficacia, pues bueno, saber que entre más conocimiento puedas tener, mucho más efectivo vas a poder ser. Sin embargo, hoy sabemos también que en la medida en que trabajes estas capacidades psicológicas, pues te va a permitir tener esa eficacia y esa efectividad. La personalidad ayuda, pero no es determinante. Trabajar sí va a ser determinante. ¿Sale? Hoy la investigación, las federaciones nos hablan de la profesionalización de los jueces y árbitros, ¿sale? Lo que implica desarrollar mecanismos de formación eh, formales, ¿no? Para tener estas competencias en todos los sentidos, técnico, táctico, psicológico, inclusive social, que ayuden a mejorar su actuación, ¿no? Finalmente, pues, recomendar a las federaciones, a las asociaciones, eh, eh, a las ligas, que incluyan, claro, ¿por qué no? Que incluyan una forma, dentro de esta profesionalización, el aspecto psicológico, ¿no? Que también va dirigido a este tipo de figuras por el simple hecho pues, de ser seres humanos, ¿no? El árbitro, al igual que los deportistas, se van a beneficiar de un acompañamiento psicológico en el deporte, lo cual, como lo hemos dicho, cuando incorporamos el tema de salud, no se debe confundir. Incorporar el tema de salud emocional en el deporte tiene que ver con dos cosas. Con incrementar, porque ahí se puede confundir, es que ahí no, ya no se les puede exigir, no, no va por ahí. Es un tema de salud emocional en el deporte bien aplicado, lo único que va a hacer es dos cosas. Incrementar la efectividad de las personas y dos, prolongar esa efectividad por mayor tiempo en el deporte. ¿Quién no quiere eso? Entonces,
Profundizar en estos factores, claro, hay unas consideraciones, seguir investigando, seguir buscando información eh, que nos pueda permitir mejorar la formación de los jueces, precisamente pues es fundamental. Son consideraciones finales y finalmente pues ir promoviendo, como siempre, la universidad lo hace muy bien, un rol, una cultura de respeto hacia todo el mundo, no solo hacia los árbitros. Hoy tenemos un manifiesto de juego limpio, muy activo en todas las actividades deportivas de la universidad, que precisamente inculcan el respeto en todos los sentidos, ¿no? Ahí estamos, como lo vemos, a todos nos toca tener un deporte mucho más duradero, mucho más saludable, mucho más efectivo. Entonces, ahí estamos. Bueno, les dejo ahí la pantalla de la bibliografía, las referencias, si alguien las quiere después ver en el video, va a tener la oportunidad de pues, pasar el video y ver de dónde puede cultivar un poco más de información. Bueno, pues yo aquí estoy terminando. Yo les agradezco, como siempre, a este espacio destinado a la psicología del deporte. Eh, y no invitarlos a las próximos ciclo de conferencias. Faltan bastantes, recuerdo es la segunda, es la tercera, si no mal, o la segunda, pero tenemos un ciclo de conferencias de aquí hasta que cierre el semestre enfocado a jueces y árbitros. Entonces yo los espero, no se lo pierdan, compartan y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.